radioyentes. Se siente como una llovizna suave, como la dulzura de algo que baja de Dios directamente al escuchar estas lecturas en este momento del año litúrgico que coincide con nuestro año civil tan cargado de tempestad. El año litúrgico, o sea, ese ciclo espiritual que la Iglesia va desarrollando desde la expectativa de un Redentor, pasando por la Navidad, con los preparativos de la obra de la redención, la Cuaresma, y que florece en una Pascua que es cruz y que es alegría de vida, y prolonga esa Pascua, cruz y gloria, muerte y resurrección, tragedia y esperanza. Son 50 días desde el Sábado Santo en la noche en que cantamos el triunfo de la vida sobre la muerte, las esperanzas de la Iglesia, hasta Pentecostés, que va a ser dentro de 15 días, 50 días, Pentecostés, plenitud del mensaje de la redención. El jueves de esta semana que viene se celebra el jueves de la Ascensión. 40 días después de resucitado Cristo, se va al cielo. Por una razón práctica se traslada al domingo que viene, para que todos los que no pueden asistir a misa en semana, el jueves, puedan recibir ese hermoso mensaje del Cristo que se va corporalmente, pero que 10 días después, Pentecostés, domingo dentro de 15 días, viene, se manifiesta, mejor dicho, porque Cristo desde el momento en que resucitó, en que su vida física ya no está en esta tierra, deja su vida mística, alentando sobre ellos, lanzando un soplo como que el Creador, cuando da al barro la vida inteligente, así Cristo el mismo día de la resurrección insufla su espíritu nuevo, su resurrección, su Pascua, a esto que es la Iglesia, recibir el Espíritu Santo. Pero 50 días después se manifiesta esa presencia, Pentecostés en forma de huracán y de lengua de fuego, que ese espíritu silencioso que va con la Iglesia es huracán, es fuego, es fuerza que impulsa a la Iglesia. Es el espíritu al que Cristo se refiere como preparándonos para su despedida, el último domingo que está entre nosotros ya, entre vida celestial y vida de la tierra, no nos dejará solos. Y nos ha dicho esa hermosa palabra: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él. Os he hablado ahora que estoy todavía con vosotros, pero os enviaré el Espíritu Consolador. El Padre os enviará en mi nombre. Miren en esta frase el origen de la Iglesia: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Si Cristo no hubiera ido al cielo a ser glorificado como hombre y como Dios, el Padre no hubiera podido ratificar con el envío de su Espíritu Divino esta obra de la redención, esta institución que es la Iglesia. Las tres divinas personas juegan y nos dan a nosotros el Espíritu Trinitario. Es la Iglesia de la Trinidad, es la Iglesia de la tierra compuesta por nosotros, hombres imperfectos, hombres frágiles, pero que hemos recibido el soplo de la redención, recibir el Espíritu, es la Santísima Trinidad. Vendremos, dice Cristo, y habitaremos en esta iglesia y en el corazón de cada uno de los que creen en esta redención. Es maravilloso, les digo, pensar
En esta hora en que muchos viven del pánico, del terror, irán a acabar a la iglesia, irán a matar a todos los padres, ¿qué importa? El Espíritu de Dios no dejará perecer, no será vencido por las armas, por el terror, por la psicosis de los hombres. Este Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aletea como el Génesis dice de la creación, dándole vida, fuerza a esta iglesia por donde quiera que palpita. No temamos, hermanos. Este es el origen de nuestra iglesia. Por eso Cristo le pudo decir a Pedro, y aquí viene el elemento humano: tú eres piedra, eres hombre frágil, me vas a negar, me vas a traicionar, no importa, pero soy yo el que llevo esta iglesia sobre ti, hombrecito frágil, pero que te constituyo Pedro, te llamarás Kefas, roca, porque sobre esta piedra yo, Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es un canto de victoria que la iglesia lleva en sí, hermanos, no para confrontar con poderes humanos. Entiéndasenos bien, cuando nosotros estamos tratando de definir la iglesia y presentarla en toda su belleza a pesar de su debilidad, es la alegría de sentirnos obra de Dios y decirle a todos los hombres también que ella es Dios en medio de nosotros. Qué hermosa descripción hace San Juan en el Apocalipsis, cuando dice que el ángel lo transportó en espíritu a un monte altísimo y le enseñó la ciudad santa, la figura de la iglesia, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la gloria de Dios. Esta es la iglesia, ciudad que baja del cielo, trayendo la gloria de Dios. Es Cristo que vive entre nosotros. Es Dios que nos quiere dar su amor, su paz. Es Dios que nos redime y que si baja a los hombres no es para ponerse en competencia con las organizaciones de los hombres, es para darle Espíritu de Dios a las cosas de los hombres, es para que el político que cree en Dios y pertenece a esta iglesia transforme esa política en instrumento de Dios, es para que el capitalista que cree de veras en la iglesia transforme, humanice, le dé sentido de caridad, de justicia y de amor a su capital. Es para que el trabajador, el pobre, el marginado, el obrero, el jornalero, mire en esta iglesia algo que transforma su pobreza en redención, que no lo deja llevar por caminos de resentimientos, ni de luchas de clases, ni de organizaciones buscando paraísos en esta tierra, sino que le quiere dar este soplo de Dios a su situación. Qué hermosa será la hora en que todos los salvadoreños, en vez de desconfiar unos de otros, en vez de mirar en la iglesia una emisaria de la subversión, miren la mensajera de Dios, la ciudad de Dios que baja para darle santidad a los hombres, para liberarlos de resentimientos, de odio, para quitar de sus manos armas homicidas. No tuviéramos que lamentar historias tan tristes como el salto que nos deja esta semana. Un canciller asesinado, un sacerdote acribillado a balazos en su propia casa, un niño que no tiene culpa, también con los sesos echados afuera por la bala homicida, el odio, la campaña difamatoria, como que si la iglesia tuviera la culpa de todo este desorden. No son más culpables los que escriben esas páginas tendenciosas, no están poniendo armas en las manos aquellos que por la colonia Escalón regaron la hojita de estos días: haz patria, mata un cura. Esto es provocar. A esto no se le llama subversión.
Se parece a los tiempos de Hitler, decía nuestra radio ayer, en que se decía, haz patria, mata a un judío. Hoy es el sacerdote el estorbo, es la causa de todos los males. Pero aquí viene, hermanos, el elemento humano que aparece en las lecturas de hoy en toda su belleza. Yo les suplico que reflexionen la primera lectura de hoy. Es un conflicto dentro de la iglesia. Y nosotros que pertenecemos a la iglesia, examinémonos a la luz de esta palabra. Se trataba de una lucha entre los que podíamos llamar con términos de hoy tradicionalistas y progresistas. Los tradicionalistas eran los judíos que se convertían al cristianismo y que querían que se siguieran guardando las leyes de Moisés y que si no, no se podían salvar los gentiles. Y los progresistas, representados por Pablo y Bernabé, decían, no es necesaria la ley de Moisés, basta ser bautizados en Cristo, que se arrepientan de sus pecados. Y llevan el conflicto de Antioquía a Jerusalén. Fíjense en este detalle. El magisterio de la iglesia estaba en Jerusalén, allí estaba Pedro. Vamos a consultar a Pedro. Y Pedro consulta a sus presbíteros y a sus ancianos, como si hoy también nos rodeáramos de sacerdotes, de laicos, para consultar la palabra de Dios. Fue el primer concilio de la iglesia. Es hermoso recordar hoy, cuando no se quiere admitir el Concilio Vaticano II, ni la reunión de obispos en Medellín, autorizada por el Papa, se le llama zarandajas, se le llama cosas que no valen la pena. Sin embargo, como el primer concilio de Jerusalén, el Vaticano de hoy, Medellín de hoy, es la consulta del magisterio de la iglesia. Y mandaron una carta, fue el primer decreto conciliar, una carta mandando de vuelta a Pablo y Bernabé con testigos de Jerusalén para ir a decir a aquellos tradicionalistas que no es necesaria ya la ley de Moisés, pero que sin embargo para acceder por la paz y el amor guarden las cosas sustanciales, y ponen unas cuantas normas en que estaban de acuerdo. Lo principal, la paz y el amor. No nos estemos peleando por nimiedades dentro de la iglesia cuando tenemos que presentar un frente unido en el amor, en la paz. No dudemos, queridos católicos, no nos radicalicemos en conservatismos exagerados, ni tampoco en avances exagerados. Estemos con el magisterio de la iglesia. No dudemos de los documentos del Vaticano II ni de Medellín, son documentos de iglesia. Tampoco los interpretemos siguiendo nuestros caprichos, porque así querían interpretar también entonces la Biblia, llevándola cada uno a su lado, para que vean que la Biblia sola no basta. Es necesario que la Biblia sea cuidada, presentada por el magisterio vivo que Cristo dejó en la iglesia. Y por eso en uno de los recientes comunicados, el arzobispado dice junto con todos sus sacerdotes que juramos de nuevo nuestra fidelidad a la palabra de Dios y al magisterio de la iglesia. Mi viaje a Roma, que algunos pudieron haber criticado o entendido mal, no tenía otro sentido que este de Pablo a Jerusalén para confrontar con Pedro, con el Papa, sucesor de Pedro, a ver si lo que enseño, si lo que hago está bien. Y vuelvo de Roma como Pablo volvía a Antioquía con el testimonio de que vamos por buen camino. No duden de mi palabra, queridos hermanos. No la desfiguren. Muchos andan diciendo que yo soy presionado y que estoy predicando cosas que yo no creo. Hablo con convicción. Sé que les estoy diciendo la palabra de Dios, que le he confrontado con su palabra y con el magisterio, y que creo en mi conciencia que voy bien. Yo quiero invitar a todos a que dialoguen conmigo, se lo estoy diciendo desde el principio.
No oigo solo un sector, oigo a todos, recibo lo bueno de todos, pero esta es la gran misión, el difícil papel del obispo: discernir, escoger, apartar lo malo y quedarse con lo bueno. Pero el Espíritu Santo que fue prometido por Cristo, como lo acaban de ver en el Evangelio de hoy, es hermoso saber esto, queridos hermanos. El Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Yo creo que esto es la realidad de este momento. Yo quiero confesarlo, dándole gloria a Dios y agradeciéndole al Señor, que siento en la experiencia propia personal esta palabra del Evangelio de hoy. El Espíritu Santo os enseña y os va recordando todo lo que os he dicho. Y una de las cosas que más me alegran es recibir esas cartas que a montones me llegan de todos los sectores. Abundan aquellos que me dicen que rezan por mí, que le piden al Espíritu Santo que me ilumine. Yo les agradezco, hermanos, tal vez no les podré contestar a todos, pero yo rezo al Señor para darle gracias y pedirle que inspire esa oración. Cuando en mi misa yo digo esta oración tan bella: Señor, no te fijes en mis pecados, sino en la fe de tu iglesia. Piensa en esas humildes plumas que han escrito esas cartas, en tantos católicos enfermos, viejitas, anónimos, que allá sin que nadie sepa están rezando. Esa es la fe de la iglesia. La iglesia reza. Y el órgano que habla, que es el obispo, transpira toda esta santidad de la iglesia. ¿Cómo se va a equivocar Dios? Y los que servimos de sus instrumentos, ayúdenme para que siempre pueda llevar esta palabra de Dios como yo la quiero llevar, fiel. Y por eso, hermanos, todos hacemos la iglesia. Y en unidad por este magisterio de la iglesia yo quiero decir esto. En esta campaña de difamación, una táctica muy conocida es esta: separar, dividirnos. Unos sacerdotes sí, otros no. El arzobispo sí, el obispo auxiliar no. Aquella comunidad, aquella parroquia sí, aquellas otras parroquias no. Si somos católicos, estamos todos unidos en el magisterio de la iglesia, no en una presión de jesuitas, no en una presión de curas izquierdistas, ni en una presión también de derechistas extremas. No existe en la iglesia ni derecha ni izquierda. Existe un solo magisterio al cual tenemos que convertirnos todos. Los que quieren conservar tradiciones como los judíos que querían conservar la circuncisión, tienen que convertirse a Pedro, que dice: no es necesaria ya la circuncisión. Los que quieren llevar demasiado adelante la obra de la iglesia y no admiten ni a Cristo, también los corta el magisterio de la iglesia. Los que quieren predicar una liberación sin moverse, los que se enojan porque les tocan sus intereses, los que ante una falsa razón de seguridad de Estado les molesta que la iglesia reclame los derechos de los que sufren el abuso del poder, y los que, por otro lado, quieren subvertir la autoridad y quieren predicar una liberación sin Dios y buscan el poder por la lucha de clases, por el odio, les estorba que la iglesia les recuerde también que el comunismo no es solución, que la subversión no es camino, que el odio que acaba matando hombres importantes, ministros de Dios, cometiendo sacrilegios tan horrorosos para jugar con la vida humana, juegos de política, que eso no es solución, que eso es crimen sencillamente. También esto se molestan. Ni a izquierda ni a derecha, en el corazón de Dios, bajo la palabra de Dios, bajo el magisterio del Señor. Esto es la iglesia.
Y yo quiero ratificar en público hasta donde alcance mi pobre voz que no están divididos en el magisterio de la Iglesia el arzobispo ni el obispo auxiliar, que formamos los dos un solo magisterio. Y quiero decir también que todos los sacerdotes que están trabajando están en comunión con el obispo. Y les repito aquí lo que dije en una ocasión solemne: el que toca a un sacerdote en comunión con el obispo, toca al obispo. Y por eso me duele tanto el que hayan hecho víctima del crimen a un querido sacerdote que trabajaba en plena comunión con el obispo. Es como que le arrancaran al obispo un brazo. Y por eso, en esta semana también, no solo ha habido saldos tristes, ha habido saldos muy fecundos. Tuvimos reunión de obispos y la vamos a continuar el martes, precisamente en apoyo de este magisterio de la Iglesia y de esta unidad, en repudio de la violencia y de la calumnia, y para llamar a todos a esta colaboración, aunque no sean católicos. Como yo les decía en la homilía del Padre Navarro, todas las fuerzas vivas. Y el Padre Navarro, acribillado por las balas, era aquella tarde el signo de una iglesia perseguida y que ya no puede hablar. ¿Qué hacen las otras organizaciones? Las que critican a la iglesia, esas organizaciones fantasmas, que para sarcasmo se llaman católicas, no demuestren su poder solamente criticando a la iglesia. Hagan algo para botar las armas de los criminales, de los que matan. No pongan las armas con más fuerza con esa campaña de calumnia. ¿Qué queda de noble en el corazón de esa gente? Yo creo, hermanos, en el poder noble de muchos corazones, de muchas organizaciones, Cruz Roja, sectas protestantes también, Boy Scouts, tantas otras organizaciones que sería imposible enumerar. Son efectos de nobles corazones para hacer el bien. Les digo, no sean espectadores de la iglesia, como cuando un grupo de niños mira a dos que se pelean, a ver quién puede más, la iglesia o el gobierno. No estamos peleando. El gobierno y la iglesia quieren buscar, tienen que buscar, es su deber buscar la paz, el progreso verdadero, en sectores distintos. Yo recuerdo cuando terminaba el Concilio Vaticano II, se dirigió un mensaje a los gobernantes, donde la Iglesia les dijo: dejad que Cristo ejerza esa acción purificante sobre la sociedad. No lo crucifiquéis. Eso sería sacrilegio, porque es hijo de Dios. Sería también un suicidio, porque es hijo del hombre. Y a nosotros, sus humildes ministros, dejadnos extender por todas partes, sin trabas, la buena nueva del Evangelio de la paz que hemos meditado en este concilio. Vuestros pueblos serán sus primeros beneficiarios, porque la Iglesia forma para vosotros ciudadanos leales, amigos de la paz social y del progreso. Esta es la Iglesia, hermanos. Por favor, pues, ya debía de cesar esa campaña repugnante de difamación. Nadie la cree, por suerte, pero algo queda. Y si nuestros sacerdotes tienen defectos y no todos hablan con la suavidad que quisieran todos, queda la corrección fraterna. En vez de echar al público una calumnia, una difamación, vayan a enterarse con él qué es lo que quiso decir usted, padre. Esto que dijo no me gusta. Y corríjanlo.
Pero sepan que mientras esté en comunión con el obispo, su doctrina es verdadera. Si hay algún error en algún detalle, cabe la corrección o cabe la comprensión. El diálogo aclara muchos malos entendimientos. ¿Cuántas veces me han venido a decir que el padre tal predicó contra el gobierno y hasta lo echaron al pobre? Y cuando uno examina el caso de cerca, resulta que fue pura calumnia. Pudo haber una frase imprudente, se le hubiera captado, se le hubiera comprendido, se le hubiera corregido. Pero créanme, hermanos, la iglesia quiere sembrar la paz, la concordia. Y yo creo que tengo mucha fe en la oración, que vamos a entendernos, porque la violencia no puede durar. Tengamos toda buena voluntad. Yo apelo con toda la potestad que me da mi ministerio sagrado, depositario de la palabra de Dios, del magisterio de la iglesia, a todos los católicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, comunidades, que compartemos nuestra iglesia bajo la luz de esta doctrina auténtica y que tratemos de comprenderla como en Antioquía, cuando se sembró la discordia, se comprendió, porque se fueron dóciles al magisterio de Pedro y del primer concilio. Y el Concilio Vaticano II está respondiendo, como aquel de Jerusalén, a las necesidades de su tiempo. Estudiemos. Es que hay muchos que critican el Vaticano II, Medellín, y no lo han leído. Estudienlo y verán qué riqueza de espiritualidad, qué mensajes de paz. Esto que el concilio dijo a los gobernantes: no le tengan miedo a la iglesia, comprendan la que está haciendo los mejores ciudadanos leales y sabe vivir ese espíritu de la fe. No desconfíen, hermanos. Y por eso quiero terminar recordando la meta hacia donde camina esta iglesia. Asistida por el Espíritu Santo, ella lleva... La segunda lectura que han escuchado hoy describe la verdadera actitud de un cristiano que va a misa el domingo. Es una carta escrita para los cristianos que se habían convertido del judaísmo, pero que en horas de persecución y al sentir la nostalgia de su antigua religión judía, corrían grave peligro de apostatar de su fe. Y a estos es a quienes se dirige esta carta, cuyos capítulos 3 y 4 serían una lectura bellísima para este tiempo de los cristianos salvadoreños. El autor de la carta se remonta a los orígenes del pueblo hebreo, cuando Moisés los sacaba de Egipto y durante 40 años tuvieron que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Ese episodio, el Éxodo, sirvió luego también en el Antiguo Testamento como motivación de esperanza cuando los israelitas fueron deportados a otro destierro, a Babilonia, y los profetas recordaban el prodigio de Dios que los había sacado de Egipto, y que tuvieran confianza que sucedería un nuevo éxodo de Babilonia hacia la Tierra Santa. Y esa misma comparación es la que usa San Pablo en estos dos capítulos, pero ya no refiriéndolo al pueblo judío, sino a los judíos convertidos ya como nosotros al cristianismo. Y les dice: todo aquello no era más que figura. La liberación de Egipto, el caminar por el desierto, el llegar al descanso del Señor, así se llamaba la tierra prometida, el descanso del Señor, es figura de esta liberación que el pueblo cristiano va luchando por obtener
del pecado. La larga peregrinación del desierto es nuestra vida, donde hay muchas tentaciones contra la fidelidad, contra la confianza, contra el poder de Dios. ¿Recuerdan cuando junto a las rocas del desierto tenían sed y se amotinaban contra Moisés porque los había sacado del Egipto? Fue una hora dura en la peregrinación y por eso se llamó aquel lugar el lugar de la tentación. Sin embargo, Dios hizo prodigios, hizo brotar agua de la roca, continuó la peregrinación. Nuestro descanso no es la tierra prometida, nuestro descanso es el cielo, el santuario donde este nuevo Moisés, Jesús, ha penetrado con toda la redención, abriendo la puerta a todos los que quieran ser salvos. Pero así como los peregrinos del desierto, no todos llegaron a la tierra del descanso, porque por sus pecados Dios sentenció a muerte a muchos israelitas que salieron de Egipto y no tuvieron la dicha de llegar a la meta de la peregrinación. Pero los que tuvieron fe y los que nacieron en el desierto durante los 40 años y se asociaron a aquel pueblo de fe y de esperanza en la promesa de Dios, llegaron al descanso. Y entonces la carta a los Hebreos nos recuerda un salmo que conmemora este hecho y dice: pues si hoy oís la voz del Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Y es aquí donde encaja este pasaje que se ha leído hoy, donde nos dice que la palabra de Dios es penetrante como una espada de doble filo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Con esta motivación, San Pablo quiere animar a los cristianos a no desfallecer en la fe, porque la palabra de Dios que nos va alimentando domingo a domingo y siempre que reflexionamos en familia o en comunidad, la Sagrada Escritura es palabra que alimenta, es palabra que juzga, es palabra como espada que penetra la intimidad del corazón, hasta donde se distingue alma y espíritu. Una distinción bastante discutida en la Biblia, pero parece que quiere decir que el hombre no es solo cuerpo y alma, sino que esa alma, parte espiritual del hombre, se abre en una capacidad para recibir un espíritu nuevo, la vida divina de Dios. Pues hasta allá penetra esa palabra precisamente para llenar esa potencialidad del hombre que solo Dios puede llenar. Y así invita pues la carta a los hebreos, a los cristianos, no solo a los judíos, sino a nosotros también convertidos en esta fe, a que nuestra misa del domingo sea de verdad un día de alimento en nuestra vida espiritual. Tiene gran actualidad esta exhortación. Domingo, día del Señor, día del descanso. Es como una figura que se asoma a la historia tan trabajosa de los hombres para decirles el gran descanso que nos espera. Cada domingo cuando venimos a misa, sintamos que de veras la peregrinación de nuestro desierto se detiene junto a las fuentes de la palabra y nos alimenta. Procuremos alimentarnos para que la semana que comienza nos encuentre optimistas, animados, que ninguno se vaya a quedar en la peregrinación del desierto,
que nadie vaya a apostatar de la confianza en el Señor. Y así llegaremos a ese Dios que nos va platicando en el diálogo de la palabra divina durante nuestra liturgia de la palabra, hasta el día en que su palabra viva, penetrando hasta lo más profundo de nuestras intenciones, nos juzga y nos dé un lugar en su descanso eterno. Que no vayamos a ser de los excluidos del descanso, que no vayamos a ser de los que murieron en el desierto y no llegaron a la tierra prometida. Esta es mi gran preocupación como pastor, y esto es lo que ustedes mismos me animan con su atención, con su perseverancia, con el deseo de ir alimentándonos ustedes y yo de estas palabras divinas. Así le hemos rendido homenaje pues hoy a la segunda lectura, y con esa fe en la palabra de Dios y esa confianza de serle siempre fieles a pesar de las tentaciones y de las persecuciones, de los halagos o dificultades del mundo, nos asomamos hoy a estudiar un problema de mucha actualidad que lo enfocan el Evangelio y la primera lectura. El problema de gran actualidad, que creo que es la causa de la crisis de nuestro país, como lo hemos señalado tantas veces, es un problema de jerarquía de valores. Hay quienes le conceden el valor absoluto a las riquezas, a la propiedad, al poder político, a las cosas de la tierra. Y en cambio hoy Cristo nos enseña que el único valor absoluto es Dios, su seguimiento. Por eso en mi carta pastoral yo digo que entre los servicios que la Iglesia está prestando hoy a la crisis de El Salvador está esta gran contribución de denunciar las idolatrías de nuestra sociedad, de relativizar lo que muchos adoran como ídolos y como absoluto. Y a eso viene la palabra de Cristo hoy, a quitar un gran estorbo para implantar el reino de Dios. Si aquí se predica, queridos hermanos, con toda la claridad que sin duda duele a los idólatras de las cosas de la tierra, no es por hacer un mal ni hacer demagogia, es porque Cristo nos manda a sus predicadores a anunciar el verdadero reino de Dios entre los hombres y a denunciar todo pecado que se oponga al reino de Dios. A eso nos llama hoy la misa de este domingo, cuando en sus lecturas podemos encontrar como tema de nuestra reflexión esto: las tres condiciones para entrar en el reino de Dios. Primera condición, cumplir los mandamientos. Segunda condición, espíritu de pobreza y desprendimiento. Y tercera y principal, seguimiento de Jesús. Aquí sintetizo pues la palabra divina, y ojalá que yo, el primero, y ustedes conmigo, nos convirtamos de verdad al reino de Dios, y en medio de tantas bagatelas que nos hacen perder la perspectiva de lo divino, no nos perdamos, sino que sepamos poner todo lo que el mundo considera como absoluto, como gran valor, como la cúspide de la jerarquía de los intereses, en su puesto, no como ídolos para adorarlos, sino como sirvientes del hombre para alcanzar el reino de Dios. Primero, cumplir los mandamientos. Es pintoresca la narración del Evangelio de hoy. Imagínense ustedes un joven
San Marcos no dice un joven, pero en el paralelo de San Mateo dice que era un joven que corre y se arrodilla ante Cristo y le hace la pregunta más interesante que un hombre puede hacerle a Dios: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús contesta: ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Qué bella lección de catequesis le da Cristo al joven ansioso de encontrar el camino de la salvación. Ojalá todos nosotros viniéramos con este espíritu a la misa del domingo. Maestro bueno, ¿qué debemos de hacer para salir de esta crisis del país? Maestro bueno, tú que calmabas tempestades, ¿por qué no se calma esta ola de crímenes y de violencias en la patria? ¿Qué debo de hacer yo para ser feliz en medio de tanta desgracia? ¿Qué es lo que me dará la tranquilidad de mi conciencia, de mi familia, de mi sociedad? Y no encontraríamos otra respuesta por primera línea que esta de Cristo: nadie es bueno más que Dios. Qué confesión más bella de la bondad. Dios es la fuente de la bondad, y si hay algo bueno en la tierra es porque refleja a Dios. Si mi madre fue buena, es porque Dios le dio esa capacidad de bondad. Si mi amigo es bueno, si hay en la tierra gente buena, y la hay de verdad, ya Cristo orienta. Toda es bondad derivada de la única fuente. Solo Dios es el bueno por excelencia. Todos los demás son buenos por participación, pero pueden también dejar de participar esa bondad, porque nadie la tiene como esencia de su ser, y la bondad se convierte en maldad. Y llega a decir un dicho: corruptio optimi pésima. La corrupción de lo mejor es lo peor. Cuando un hombre que ha sido bueno pierde la esencia de la bondad, se hace más cruel. Dicen que Nerón al principio no tenía valor de matar un animalito, era demasiado bueno, y después no se estremecía de ver quemar a los cristianos en antorchas humanas. Es peligroso perder la bondad cuando no se tiene en cuenta que solo de Dios deriva la bondad del corazón. El hombre que se olvida de Dios comienza a oscurecerse en la bondad. Solo Dios es bueno, no te olvides. Si quieres ser bueno, lo primero es esto: cree en Dios. Y cree en Dios no en una forma teórica. Ese Dios que te ha creado y te da inteligencia, vida, corazón, familia, tiene una ley: guarda sus mandamientos. Este es el camino de la vida eterna. Guarda los mandamientos. Y comienza a enumerarle los mandamientos, que sería bueno en esta mañana en que estamos conociendo los caminos de la bondad y del bien, recordar lo que en nuestra carta pastoral, con la ayuda de todos ustedes que me dieron sus sugerencias cuando la encuesta, sacar esta tremenda conclusión: nuestro deterioro moral es evidente. Por todas partes encontramos imperante lo que el Señor llamó el misterio de iniquidad, y el deber pastoral de la Iglesia no puede dejar de denunciar ese reino del pecado y llamar con apremio a la responsabilidad personal de cada uno y de cada grupo familiar y social, así como también y sobre todo a los hombres y grupos de poder que directa o indirectamente se benefician de esta situación
y que son los que tienen en sus manos los medios más eficaces para poner remedio a tanto deterioro. Y enumeramos aquí las grandes lacras de nuestra sociedad, ya sea en el orden administrativo público como en el orden privado. Yo creo que no es necesario revolver este pantano, porque todos somos testigos y aquí cada semana nos encontramos con hechos que verdaderamente son el reino del pecado. Divertido cuando los pecadores se pelean entre sí, cómo se sacan los trapos sucios. Ha salido hoy contra las disposiciones de los impuestos a los cafetaleros y algodoneros una denuncia que tal vez para muchos es una tremenda sorpresa. El Hotel Presidente, en enero de 1977 se comenzó con un presupuesto inicial de 12 millones de colones. Y un mes después tuvo que ser ampliado a 18 millones de colones. Y cuando se inauguraba eran 30 millones de colones. Cuando hubo que hacerle un agregado, se aumentaron 9 millones más de colones. Y así resultó un hotel de 39 millones de colones. La empresa privada que echa en cara este despilfarro dice que otro hotel pudo arreglarse con una diferencia de 26 millones de colones. ¿No les parece, hermanos, un ultraje a la pobreza de nuestra patria, esta danza de millones? Me alegro también de que en esta hora en que hemos dicho que todos tienen que pronunciarse y decir una palabra, si no es de anuncio del reino de Dios, por lo menos de denuncia de las ofensas contra la ley de Dios. Hemos visto un pronunciamiento de la Sociedad Dental de El Salvador ante la realidad nacional y entre otras cosas, como parece un comentario al guarda los mandamientos. Ante este estado de cosas, donde prevalece lo injusto sobre lo justo, con una larga cadena de gobiernos cada vez más impopulares, con un gran capital, salvo contadas excepciones, carente de sensibilidad social, con una ley que solo es aplicable a unos, pero no a otros, y ante clases sociales, unas que lo tienen todo y otras a las que les falta todo. Y luego menciona el capital retrógrado debe convencerse de que ya no es un señor feudal, tiene que ser humano y tratar a sus empleados, por humildes que sean, con la dignidad y el respeto que como hombres se merecen. No nos equivoquemos al asegurar que el dinero y el poder e influencias que éste genera a muchos endiosan, a tal grado que se vuelven insensibles al dolor y a las necesidades de los que trabajan para ellos. Citaré después otras proclamaciones que me parecen sumamente válidas para decir cómo Cristo tiene razón. Un retorno a los mandamientos, donde no se robe, donde no se adultere, donde no se endiosen las criaturas o los hombres, donde todos reconozcamos solo Dios es bueno y solo el que cumple su ley también se hace bueno, y todo aquel que mata, que tortura, que traiciona la ley de Dios es malo, y si quiere salvarse y entrar al reino tiene que arrepentirse y convertido
ser obediente a la ley de Dios. Este es el primer camino, los mandamientos de la ley de Dios. Qué bueno sería aquí, más que predicar, ponernos todos a reflexionar en silencio en qué materia desobedezco a la ley de Dios. Y cuántas causas de maldad quitaríamos de nuestra sociedad si todos los que estamos aquí nos convirtiéramos de nuestras desobediencias a la ley de Dios y saliéramos a hacer ya de aquí en adelante la verdad, la justicia, el amor, todo aquello que nos pide la ley de Dios. Es indispensable, queridos hermanos, y la ley de Dios no es una cosa de supererogación, está en la misma esencia del hombre, a tal punto que no es Dios a quien le interesa que obedezcamos su ley, somos nosotros mismos los que, desobedeciendo la ley de Dios, nos destruimos. Una sociedad donde en vez de imperar la ley de Dios, el decálogo, los mandamientos, imperan las envidias, los egoísmos, los atropellos, da por resultado lo que estamos viviendo, que no nos quepa duda. El Salvador se ha alejado de Dios y solamente oyendo la respuesta de Cristo al joven podrá encontrar el camino de su salvación. Cumple la ley del Señor. Sigue el pintoresco relato del Evangelio cuando el joven le dice: todo eso lo he cumplido desde pequeño. Y más pintoresco se vuelve el relato cuando Jesús lo miró con cariño. El diálogo de la bondad. Ojalá si el Señor me mirara hoy, me mirara con cariño. No me mirara con el reproche con que debió de mirar a los hipócritas, a los fariseos, a los adúlteros, a los pecadores. Porque una mirada de Cristo severa, como la que dirigía a sus enemigos, debió ser terrible como un latigazo. Pero una mirada de amor de Cristo para un joven que ha cumplido la ley de Dios es una caricia. No hay caricia semejante que mirar el rostro de Cristo sonriéndome, satisfecho de que estoy haciendo lo que debo de hacer. Y sin embargo, Cristo le dice una palabra más: una cosa te falta. Y aquí hay un reto de Cristo a la bondad natural de los hombres. No basta ser bueno, no basta dejar de hacer el mal. Mi cristianismo es algo muy positivo, no es negación. Hay muchos que dicen: si yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie. No basta, te falta mucho todavía. Esta bondad del joven estaba muy manca, porque el hecho es que cuando Cristo le dice qué es lo que le falta: anda, vende todo lo que tienes, reparte el dinero a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo, y después ven y sígueme. Entonces dice tristemente el Evangelio que aquel joven frunció el ceño y se marchó pesaroso porque era muy rico. No es que Cristo tenga ojeriza a los ricos, ni la iglesia ni la predicación de la iglesia sea una hazaña contra los ricos, de ninguna manera. Si nos acaba de decir que lo miró con amor y porque lo quería, le enseña el verdadero camino. Y la iglesia si predica también y dice su palabra dura que ahora va a decir Cristo, no es por mala voluntad, sino para señalar el camino que da felicidad. Los discípulos se extrañaron de estas palabras, dice el Evangelio. Y era natural, hombres formados en la espiritualidad del Viejo Testamento, se hacía consistir la felicidad, la bendición de Dios en tener mucho. Larga vida, felicidad en esta tierra.
Pero Cristo viene a poner las cosas en su puesto y a decir que si es verdad que es buena la riqueza y que existe la felicidad también en este mundo, no hay que endiosarla. Por eso corrige inmediatamente Cristo a los discípulos que se asustan. Jesús añadió: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Esto es lo malo. Tener dinero no es malo, pero poner su confianza en el dinero es convertir el dinero en Dios. Solo en Dios hay que tener confianza. El dinero se pierde, no afianza a nadie. La experiencia de la vida nos da que el que pone su confianza en las cosas terrenales nunca es feliz. Qué difícil entrar en el reino de Dios a los que ponen su confianza en el dinero. Y usa la tremenda comparación: más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron más todavía y comentaban: entonces, ¿quién puede salvarse? Y Jesús se les quedó mirando y les dijo: es imposible para los hombres, no para Dios. Dios puede todo. Con esto está diciendo que puede haber riquezas donde el hombre se convierta a usar las riquezas al servicio del amor, de la justicia, a hacer el bien. Pero este es un milagro. Solo Dios lo puede hacer. Y si de verdad los ricos no pusieran su confianza en el dinero, sino en Dios, y le pidieran la palabra a Dios para usar este dinero, serían santos y harían felices a la tierra. Pues un pintoresco diálogo con Pedro, el cual no era rico, un pobre pescador de las orillas del lago, pero siente la libertad del que lo ha dejado todo, porque no es cuestión de tener mucho, tener poco. También los que tienen poco pueden estar tan apegados a sus cosas que no tienen libertad de pobres. Y a este pobre que lo ha dejado lo poco que tenía, le pregunta: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice: os aseguro que quien deja casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá en este tiempo 100 veces más y después la vida eterna. O sea que el espíritu de desprendimiento es tan necesario para tener la verdadera libertad. Yo recuerdo, y ayer lo leía con mucho gusto, la primera encíclica del Papa Pablo VI, cuando hablando de la renovación del mundo señala dos virtudes urgentes. Primero, espíritu de pobreza, y después la caridad, el amor. Son las dos grandes fallas de nuestro tiempo. Y cuando habla del espíritu de pobreza dice: ¿por qué lo menciono? Porque está tan proclamado en el Santo Evangelio, está tan entrañado en el designio de nuestro destino al reino de Dios, se ve tan en peligro por la valoración de los bienes en la mentalidad moderna, que es tan necesario para hacernos comprender tantas debilidades y ruinas nuestras en el tiempo, y para hacernos también comprender cuál deba ser nuestro tenor de vida y cuál el método mejor para anunciar a las almas la religión de Cristo. Este desprendimiento nos da la verdadera libertad. En ese mismo texto el Papa dice: ¿por qué el espíritu de pobreza es la verdadera liberación del hombre? La liberación interior producida por el espíritu de pobreza evangélica nos hace más sensibles y más idóneos
ya para comprender los fenómenos humanos vinculados a los factores económicos. Nadie puede encontrar la relación que existe entre las desgracias actuales de El Salvador y esta avaricia de las clases poderosas como el que tiene espíritu de pobreza. El que no tiene espíritu de pobreza no tiene ojos limpios para mirar que el desprendimiento concede una gran libertad y una gran sensibilidad para los grandes problemas económicos y sociales de El Salvador. También para dar a la riqueza y al progreso el justo y con frecuencia severo aprecio que le conviene. El progreso, la riqueza, tiene que ser juzgado por el criterio cristiano y no siempre tiene que ser el criterio absoluto, como si todo fuera el progreso que deja tantos en la miseria, mientras unos pocos son los que lo disfrutan. Para dar a la indigencia el interés más solícito y generoso, y también para desear que los bienes económicos no sean fuente de luchas, de egoísmos, de orgullo entre los hombres, sino que estén orientados por vías de justicia, de equidad al bien común y por lo mismo más abundantemente distribuidos. Si el gran origen de nuestros males es la injusticia social, solo el espíritu de pobreza y de desprendimiento nos puede volver a ser felices. Por eso Cristo pues inculca hoy tanto ese espíritu de desprendimiento y de pobreza. Y cuando el último acontecimiento eclesial grandioso de nuestra América, la reunión de Puebla, señala también un camino para encontrar la felicidad de nuestros pueblos, dice con esta palabra de preferencia: opción preferencial por los pobres. No quiere decir que hay que despreciar a los ricos y solamente interesarse por los pobres. Ya he repetido la fórmula de Puebla, que me parece maravillosa. Es una invitación a todas las clases sociales, ricos y pobres, a interesarnos como causa propia por el pobre que se identifica con Cristo. Todo lo que hagas a Él, a mí me lo haces. ¿Cuándo llegará ese día, hermanos, en que de veras nos convirtamos como Cristo le dice al joven? No basta que cumpla los mandamientos. Es necesario espíritu de pobreza y de desprendimiento. Y yo les invito a que si la palabra de Dios, que hoy penetra como espada hasta lo profundo de cada corazón, analicemos nuestro apego a las cosas de la tierra. Muchas o pocas, no importa. El apego es una actitud personal que hace desgraciado al hombre que vive apegado, aunque sea a una miseria de la tierra. Y por último, el tercer pensamiento, la tercera condición, Cristo le dice al joven: y luego sígueme. Esto es lo principal. Y cuando le dice a Pedro: quien deje tierras y familia y todo, por mí y por el Evangelio. O sea que hay un aspecto positivo en la liberación. La liberación que el cristianismo predica es una liberación de algo que esclaviza para algo que nos hace dignos. Por eso aquellos que solamente hablan de las esclavitudes, de la parte negativa de la liberación, no tienen toda la fuerza que la Iglesia le puede dar a un hombre. Lucha sí contra las esclavitudes de la tierra, contra la opresión, contra la miseria, contra el hambre. Todo eso es cierto. ¿Pero para qué? Para algo. Como dice San Pablo en una hermosa frase: ser libres para el amor, ser libres para algo positivo. Es esto que Cristo le dice: sígueme. Eso es lo más positivo que puede haber. El verdadero liberador es aquel que comprende que si se lucha contra las esclavitudes,
es porque se va a algo positivo. El episodio que hemos comentado del Éxodo es salida de la esclavitud de Egipto, pero para algo positivo, para la tierra prometida, para el descanso, para la dignificación del hombre. Si alguien solamente se contentara con desprenderse estoicamente de sus bienes, pero no lo hiciera con amor y buscando a Dios y a su evangelio, tendríamos algo muy anormal. Y por eso podemos decir que todos aquellos liberadores, todos aquellos revolucionarios que hacen consistir su lucha solo en aspectos negativos, violentos, venganzas, odios, acabar con el enemigo, están muy mutilados. Lástima que tanta generosidad se desperdicie tan negativamente. Hubo una vez un comunista que se convirtió al cristianismo porque alguien le dio a leer el Evangelio. Y después ya cristiano se convirtió, en una preciosa oración expresaba sus sentimientos. Señor, ya que te he conocido, te pido dos gracias. Una, que le des a la generosidad de mis antiguos camaradas este conocimiento de ti, y a los que ahora son mis compañeros cristianos, que les dé la generosidad de mis camaradas. Es lástima que los cristianos, teniendo valores tan positivos, afirmaciones tan rotundas contra las esclavitudes, contra el mal de la tierra, seamos indolentes. No usemos el tesoro de este positivo valor de seguir a Cristo. Y es lástima que nuestros ateos, los revolucionarios sin Dios, sean más capaces de sacrificarse por sus causas que nosotros por la gran causa positiva de Cristo. Yo hago un llamamiento pues para que si de veras somos cristianos y venimos a ratificar nuestra fe en la misa del domingo, sea esa palabra de Dios como espada penetrante y que no nos deje tranquilos hasta en la división del espíritu y del alma, en las coyunturas más íntimas del ser, que nos problematice, que nos cuestione, que no nos deje tranquilos dormir mientras no hagamos algo por el reino de Cristo y su evangelio. Con razón aquel joven tuvo miedo de seguir a Cristo. Pensó que solo con no hacer el mal, cumplir los mandamientos en una manera perezosa, indolente, como hay muchos cristianos que creen juzgar a los demás porque ellos son buenos, y son buenos porque no hacen el mal. No es eso lo que quiere Cristo. Por algo murió el Señor, por algo más positivo, y nos dejó la enseñanza de que no teniendo Él necesidad de sufrir, sufrió por nosotros, para que ya nosotros, dice San Pablo, no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió por nosotros. Y hay una ventaja en este seguimiento de Cristo que nos lo hace comprender la primera lectura de hoy. El libro de la sabiduría, aunque pertenece al Viejo Testamento, ya vislumbra la sabiduría cristiana. Es de un autor que sin duda estaba imbuido de la mentalidad griega allá en Alejandría, y veía esto que les acabo de decir yo, la cobardía de sus antiguos correligionarios judíos, y veía en cambio una filosofía griega que ganaba más entusiasmo que la misma Biblia, y entonces se dedicó a escoger de la Biblia todas las motivaciones para animar a sus correligionarios, y así sale el libro de la sabiduría. Finge una relación de Salomón orándole a Dios, pidiéndole sabiduría. Supliqué y se me concedió. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en su comparación tuve en nada la riqueza.
Dichoso el hombre que cuando llega a comprender la sabiduría, la riqueza, la infinita belleza de Dios, ya no se embeleza en los ídolos de la tierra. No le equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es como un poco de arena, y junto a ella la plata vale lo mismo que el barro. Ah, si Dios descubriera lo vano que es el oro, lo pobre que es la plata, lo miserable que son los bienes de la tierra, cuando no los ilumina la sabiduría de Dios. Más aún, dice el sabio, la preferí a la salud y a la belleza. Hay quienes no idolatran el oro ni el poder, pero sí idolatran la belleza, los placeres de la carne, las vanidades de la vida. Tampoco eso le parecía, porque me parecía que no tenía esplendor, y toda la belleza y la salud no es como la sabiduría que no tiene ocaso. La belleza humana que es, dice la Biblia, flor de heno, que a la mañana brilla y a la tarde se seca. ¿Cuántos hay que están perdiendo por ese zacate las riquezas del cielo? Y al terminar en la lectura de hoy dice una cosa bellísima: todos los bienes juntos me vinieron con la sabiduría. Había en sus manos riquezas incontables. Sucede esto curioso, que cuando un avaro no quiere desprenderse de las cosas materiales, le parece que eso es todo el tesoro de la vida. No hay cosa más ridícula que un avaro. Por eso dice el Papa en su encíclica Populorum Progressio: la avaricia es la figura más elocuente del subdesarrollo moral. Subdesarrollados, los que tienen mucho dinero pero son avaros, los que codician, los que quieren solo las cosas de la tierra. Y el avaro es miope, no sabe que cuando se desprenda de estas cosas, por amor al reino de Dios, sentirá que sus manos se llenan más de riqueza y que brillará con más fulgor hasta la belleza de la tierra, cuando en esta jerarquía de valores pongamos en el primer lugar lo absoluto, Dios nuestro Señor. Queridos hermanos, estas son las tres condiciones para entrar en el reino de Dios. Yo quisiera que preguntáramos ahora, ¿cómo anda nuestra sociedad? ¿Y cómo anda nuestra comunidad iglesia? Principalmente esto, porque la palabra de Dios, el primer destinatario es la iglesia. Mi sueño al predicar aquí la palabra de Dios y mi agradecimiento más profundo a la atención que ustedes le dispensan es hacer nuestra iglesia. Esto es lo primero que yo quiero, que construyamos entre todos una iglesia según el corazón de Cristo, una iglesia en que cada uno de sus miembros, desde el obispo hasta el niño que se acaba de bautizar hoy, seamos todos miembros de un reino de Dios y nos capacitemos cada vez más a implantar ese reino de Dios con el testimonio de nuestra palabra, de nuestra comunidad, de nuestro ejemplo. Somos servidores del reino de Dios, no lo olvidemos. Y Cristo nos ha dicho aquí cómo podemos sembrar el reino de Dios, viviendo en nosotros mismos estas tres condiciones: guardar los mandamientos, espíritu de pobreza y desprendimiento, y sobre todo el seguimiento a Jesús, la sabiduría eterna de Dios, que se hizo carne y vivió entre nosotros. Dice una cosa muy hermosa el Concilio Vaticano II acerca de esta sabiduría y de este seguimiento de Cristo. Tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo material. Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de la sabiduría divina
para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El destino futuro del mundo corre peligro si no se forman hombres más instruidos en esta sabiduría. Debe advertirse, miren qué elogio más bello para nuestro pueblo, debe advertirse, dice el concilio, que muchas naciones económicamente pobres, pero ricas en esta sabiduría, pueden ofrecer a las demás una extraordinaria aportación. Esta es nuestra riqueza. Y lo digo con orgullo de que nuestra gente, humildes o de la ciudad o del campo, nos dan esta preciosa aportación de la sabiduría. Hablen ustedes con un campesino, con una viejecita del pueblo, con un joven o una joven de esos que, como el Evangelio de hoy, corren a encontrar a Cristo. Hay comunidades riquísimas donde, reflexionando uno con ellos, encuentra estos tesoros de sabiduría, de desprendimiento, de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Pues si esta es la verdadera grandeza y riqueza de nuestro pueblo, pobre en lo económico, pero esta es la verdadera riqueza que nosotros podemos aportar al mundo actual. Hagámonos verdaderamente cristianos de sabiduría divina, buscando con amor la verdad, la bondad de Dios, dándole a nuestra vida un sentido no de conformismo. El cristiano sabe luchar y no está contento con la injusticia en que vivimos, pero sí sabe darle también a su sufrimiento el valor de la liberación y no de la avaricia, que es señal de poco espíritu. A la luz de esto, yo quisiera recordar nuestros hechos de la semana. En el orden de nuestra iglesia, yo quiero recordar aquí el comentario que el mismo Papa hizo de su viaje a Estados Unidos y decirles con qué alegría coincide con lo que hemos estado reflexionando y lo que practicamos en nuestra diócesis. Dijo el Papa: ha sido un viaje de fe llevado a cabo solo para anunciar el Evangelio, para consolar a los afligidos. Ha sido también un viaje de paz, amor y fraternidad que me llevó a las Naciones Unidas. En todos los encuentros que tuve con las multitudes, fui intérprete de su anhelo de justicia y paz en nombre de los pobres, los que sufren, los oprimidos, los humildes y los niños. En esta semana murió un sacerdote muy querido en nuestra diócesis, el padre Vicente García Artola, hermano de otros dos sacerdotes ya difuntos, el padre Salvador y el padre Juanito. Damos nuestra condolencia a su familia y a su congregación de padres paulinos. Las vicarías de Cuscatlán estuvieron haciendo su retiro espiritual muy fructuoso. También la Vicaría de Mexicanos, una reunión de agentes de pastoral que está organizándose con mucho fruto en esa zona de nuestra capital. En la Vicaría de Quesaltepeque, en la parroquia de Nejapa, tuvimos una ceremonia de confirmación de jóvenes muy bien preparados. Yo los felicito. Así como es tan tarde a las 6, en la iglesia de María Auxiliadora se confirmarán los jóvenes de esa vicaría que abarca las parroquias de La Rábida, San Francisco, Miramonte, Concepción y María Auxiliadora. En Plan del Pino, las hermanas carmelitas misioneras han estado celebrando este mes de octubre como un mes en honor de la Virgen Patrona. Este día han tenido la bondad de dedicarlo a mis intenciones. Yo les agradezco profundamente y lamento que por otros compromisos no pueda estar con ustedes. También felicito a la comunidad de la parroquia de La Palma por organizar un precioso programa de comunidad orante
en la que todas las horas del día y de la noche se están llenando de oración por parte de los feligreses. Bello ejemplo para que también hagamos lo posible de que toda la diócesis sea una comunidad en oración. Un espectáculo bello nos ofrecieron 30 religiosas graduándose de bachiller pedagógico en el Colegio del Espíritu Santo. Allí había franciscanas, mercedarias de la Eucaristía, pasionistas, carmelitas de San José, carmelitas de Santa Teresa, del Buen Pastor y josefinas. Yo les dije que era la figura de la Iglesia trabajando por la cultura del pueblo y que procuraran llenar esa síntesis de esperanza entre fe y cultura y entre fe y vida que tanto necesita nuestro pueblo. Saludamos a la superiora general de las Hermanas Guadalupanas que está de visita en El Salvador. Un agradecimiento muy profundo a todos los que han hecho llegar su colaboración para el apoyo de YSAX. Hasta el 12 de octubre teníamos ya 2.100 colones. Se está haciendo un estudio para poner en práctica lo que dijimos, de a ver si los católicos sostenemos, sin necesidad de acudir a lo comercial, una radio netamente cultural cristiana, y las respuestas han sido muy buenas. Desde esta comunidad iglesia que yo invito a que crezcamos en estas tres condiciones del reino de Dios, porque así nos haremos más capacitados para iluminar la realidad que nos circunda. Miremos esa realidad y de verdad con tristeza nos vamos a confirmar que está imperando en nuestro ambiente el misterio de iniquidad, pero que un cristianismo verdaderamente avasallador por su ejemplo será capaz de transformar este reino del pecado en nuestra patria en un reino de Dios. Ojalá sea pronto. ¿Qué les dice a ustedes a la luz de las lecturas de hoy? Ese impasse en que se encuentran los cafetaleros rechazando los impuestos del gobierno, lo mismo que los algodoneros. Los intereses que deben de prevalecer deben de beneficiar a la mayoría. El bien común debe estar por encima de todo bien particular. Y si es cierto que una autoridad ha abusado de los impuestos, haciendo esos gastos inútiles de millones, también debe ser cierto que las clases productoras y que disfrutan de los bienes en mayor cantidad que Dios ha dado para todos, sean también generosos. Corrijamos el pecado en una y en otra parte, pero no estemos en ese impasse que está haciendo mal a la mayoría que debe disfrutar los cafetales y los algodonales que el Señor nos da para todos los salvadoreños. También, en nombre de la justicia de Dios y de los derechos humanos, no participamos por completo de las declaraciones que se hicieron en nombre de nuestra patria en las Naciones Unidas, en la OEA también, donde se trata de justificar la represión de El Salvador por la existencia de movimientos subversivos. Desgraciadamente, se ha constatado por la visita de la Comisión de los Derechos Humanos que existe entre nosotros verdadera violación de los derechos y que es necesario, pues, corregir, aceptar el pecado y poner los medios para la enmienda. Durante 1978 hubo por lo menos 1.063 capturados. De enero a agosto de este año ya son 444. El año pasado
un promedio de 80 presos políticos detenidos en las cárceles. Ahora son unos 15. El gobierno ha vaciado las cárceles de presos políticos, pero lamentablemente se han llenado los cementerios de muertos. Fíjense, en 1978, 147 asesinados por motivos políticos. Y solo de enero a septiembre este año ya son 580 asesinados, 4 veces más que el año pasado. Los desaparecidos también han aumentado en forma alarmante. 1977, 39 desaparecidos por motivos políticos. 1978 registramos 23 desaparecidos y en estos meses de este año ya son 65 desaparecidos. Y cuando uno piensa en lo doloroso de cada caso, no es broma esta multiplicación de números. Qué triste recibir una carta como esta. Soy la madre de Yolanda Mengíbar, desaparecida el 15 de agosto por un retén militar en el desvío Amayo de Chalatenango. Desde ese día no sé nada de ella. Tiene 25 años y ha dejado 3 niños, de 5 años de edad el mayor. Tengo miedo de que no aparezca y que esté muerta. Me resisto a creer que le hayan quitado la vida. Frase muy inspirada. Estamos en el Año Internacional del Niño. Si mi hija no aparece, ¿cuál será el recuerdo y mensaje que estos 3 pequeños guardarán de este año del niño? Insistimos que mientras no se estudie un cambio profundo de la estructura económica, política y social de nuestro país, estará viva la raíz de todas estas situaciones. Lastimosamente también en el orden político ha habido una defensa de orden, invocando para los miembros de orden el respeto a los derechos humanos, y se han olvidado que la OEA llegó a la conclusión, palabras textuales de la OEA, que los cuerpos de seguridad y organización paramilitar oficial denominada orden han cometido torturas y maltratos físicos y psíquicos en muchos casos, por lo que recomendó disolverla, porque la manera como ha actuado y actúa ha contra los derechos. Los pronunciamientos nos van dando esperanza de que, como digo en mi carta pastoral, cada vez van siendo más y más los que creen en la necesidad de estos cambios urgentes y profundos de nuestro país. Quiero alegrarme por las 2 intervenciones que se dieron por televisión del Foro Popular. Me parece que es un camino hacia la unidad que puede ser una esperanza de los cambios políticos en nuestra patria, con un sentido Los partidos políticos también se han pronunciado sobre la situación. Uno de ellos, UDN, reconoce que la crisis política consiste en un enfrentamiento entre pueblo y gobierno, lo que hemos dicho muchas veces. Cuando se nos ha preguntado entre los conflictos de la iglesia, decimos lo mismo: no es la iglesia con el gobierno, sino el gobierno con el pueblo, y la iglesia quiere estar con el pueblo
y por eso también valiente la declaración de la Comisión Política del MNR cuando habla de las dos tácticas que caracterizan la represión: votos y balas. Me quiero referir también a la declaración de la Asociación Nacional de Anunciantes. Propuso algunas sugerencias. Por ejemplo, dice: es obligación del ciudadano exhortar a todas las personas conscientes a que participen y se pronuncien públicamente. Dice: los periódicos pueden comenzar por abrir una página en blanco para tribuna abierta, aunque sea en blanco, invitando a la opinión. También las radiodifusoras puedan empezar con una media hora de micrófono abierto. La televisión puede ofrecer un espacio para entrevistarse con personas representativas de los diferentes sectores de la comunidad productiva. Esta iniciativa de la Asociación Nacional de Anunciantes de El Salvador, ANAES, es muy buena, pero en la práctica hemos visto que es imposible. Cuando hemos querido publicar algo que toque las estructuras económicas, encontramos la oposición de los mismos anunciantes. Yo mismo fui desterrado de un periódico donde los anunciantes dijeron que no convenía que yo escribiera en el periódico. Con esta libertad, ¿cómo vamos a abrir las páginas de los periódicos o los micrófonos y la televisión? Esto debían de hacer los medios de comunicación. Seguro esta es la apertura en la que se oyeran todas las opiniones. Pero YSAX la otra vez retaba: ¿cuándo han visto ustedes publicado un editorial de nuestros periódicos tocando esta llaga de nuestra sociedad? Y solamente se publican las cosas que dejan pasar los que anuncian. Y así tenemos pues condicionado nuestra publicidad. Ojalá que esta iniciativa de ANAES encontrara eco, comenzando por los mismos anunciantes. Se han publicado ya los nuevos salarios de los trabajadores. Por día se darán a los cortadores de café 11 colones, a los de algodón 7 y a los de caña de azúcar 6.50. Se declara pues que 11 colones es un salario mínimo. ¿Por qué entonces a los otros solo 7 y 6.50? Con esto se está dejando un déficit en la vida económica de tantos trabajadores. Se dirá que los productos no dan, pero aquí vendría la buena administración del gobierno, que si impone impuestos sirvan precisamente para equilibrar estas deficiencias y no para malgastar los millones en cosas inútiles. También para conocimiento de los campesinos, les digo cómo está la ley para la alimentación, de dos maneras. Primero, entregándole al trabajador 1,5 libras de maíz ya preparado, 4 onzas de frijol distribuidos en 3 raciones diarias. O si no, dando al final de la semana o quincena la cantidad sumada de tales productos en crudo, más 50 centavos diarios que serán cancelados en cada pago. Los campesinos, a los cuales tal vez no les llegan muchas veces todos estos conocimientos, les advierto que si en el cumplimiento de estas disposiciones de su salario y de su alimentación notaran abusos o descuidos, está el Departamento de Inspección Agrícola en el 3er piso del Ministerio de Trabajo, donde pueden poner sus quejas.
Y si allí no se les atiende, recuerden que nuestro socorro jurídico está al lado de los campesinos para ayudarles también en los reclamos. Desde el 21 de septiembre se encuentran secuestrados los señores Dennis McDonald y Fausto Bukele. Se atribuyó el secuestro al Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y se espera que pronto los liberen, pues ya se están cumpliendo las condiciones que han impuesto. Supieron también que se quiso secuestrar al señor Pedro Menéndez y en este secuestro frustrado perecieron un guardia y hubo otro herido. De mi parte, siempre expreso mis sentimientos con las familias que sufren y un llamamiento también a quienes atropellan la libertad de los hombres para que la respeten. Y si en algo puede servir mi intervención, pues también ofrecerme a sus órdenes. Ha habido problemas en la universidad. Se la llamó santuario del terrorismo y la subversión, pero ha habido dos pronunciamientos que han respondido a esa acusación y queremos hacernos solidarios con varios conceptos de esta misma universidad, sobre todo cuando pensamos que la universidad tiene que ser el eco de la situación del país y tiene que buscar también, con su categoría intelectual que la debe distinguir, soluciones racionales dignas de una cultura y un pueblo. En el pronunciamiento se lee esto: se fundamenta la intranquilidad del país. Decirlo implica que el problema principal por el que atraviesa el país es la existencia de tal violencia y que eliminándola se elimina la tensión social que vive El Salvador. De ser esto cierto, sería la intervención a la universidad la solución del problema. Ante esto es preciso reafirmar que el origen se encuentra en la grave crisis socioeconómica que aqueja a nuestro pueblo, en el estrangulamiento de la participación en el poder político, en la violación permanente de los derechos humanos fundamentales, tal como ha sido establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Debe recordarse que la Universidad de El Salvador es autónoma en lo docente y administrativo, de acuerdo con la Constitución política vigente. No se puede justificar una intervención esgrimiendo el argumento de seguridad nacional, ya que esto implica la violación de dicha Constitución, etc. Por tanto, señalamos pues, como lo ha hecho la Iglesia, que la raíz de las violencias no hay que buscarla en causas segundas, ciertamente las habrá, pero que en la raíz principal está la estructura de injusticia en que vive nuestro país.